Las violencias contra las mujeres y los menores. La magnitud de este impacto, tanto en la vida de las personas y de las familias como de la sociedad en su conjunto, es inmensa. Las condiciones que ha creado la pandemia, confinamientos, restricciones a la movilidad, mayor aislamiento, estrés e incertidumbre económica, han provocado un incremento alarmante de este tipo de delito en el ámbito privado y han expuesto todavía más a las mujeres y a las niñas a otras formas de violencia, desde el matrimonio infantil hasta el acoso sexual en línea. Las ponentes de esta mañana, que van a estar en esta mesa, son María Ángeles Carmona. Ella es presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género. También tenemos con nosotros a Lola Jimeno, teniente coronel, jefa del Departamento de Análisis Criminal de la Unidad Técnica de la Policía Judicial de la Guardia Civil. Y el moderador de la mesa va a ser Javier Óscar Fernández Cucó, comisario jefe de Protección Ciudadana aquí en Bilbao. Así que, cuando quieran, a continuación cedo la palabra al moderador. Sí, adelante. Pues muchísimas gracias por darnos la oportunidad de ofreceros nuestra visión sobre este tema. Y simplemente voy a comentar un poquito el pequeño abstract de lo que la intervención de cada una de las ponentes. María Ángeles Carmona va a hablar sobre los últimos estudios del Observatorio contra la Violencia de Género que permiten realizar un examen científico de la evolución y de la realidad de estos atentados contra los derechos humanos que afectan gravemente a la seguridad personal de mujeres y menores. La coordinación entre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y los órganos judiciales se ha tornado en una herramienta más eficaz en prevención y en seguimiento de las víctimas, perfeccionándose el sistema de protección para tejer la red de seguridad de las mujeres maltratadas y de sus hijos e hijas. Por otra parte, Lola nos va a hablar sobre que la Guardia Civil trabaja en la protección de mujeres y menores de forma especializada desde el año 1995, cuando se constituyeron los equipos de Mujer Menor, y actualmente el sistema se incardina con lo que las normas nacionales e internacionales establecen. Yo, por mi parte, ante las violencias contra las mujeres y los menores, la Ertzaintza expondrá su modelo de intervención y la propuesta de coordinación con diferentes instituciones a través de la plataforma EVA, Etxekoen eta Emakumeen Babesa, con la finalidad de proteger incluso a las víctimas que aún no han puesto de denuncia. Entonces, ya sin más, María Ángeles. Muchísimas gracias. 12 minutos tenemos. Por supuesto, 10. Muchísimas gracias. Gracias a todas las personas que han hecho posible este congreso tan impresionante. Es un honor para mí estar aquí junto a Lola, junto a Óscar, representando al Consejo General del Poder Judicial y al Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género. La violencia de género, entendida en su sentido amplio, violencia sobre las mujeres dentro de la pareja, fuera de la pareja, en todas sus modalidades y hacia sus hijos e hijas, es un problema de seguridad. Las personas que están más cerca de estas víctimas son las fuerzas y cuerpos de seguridad. Por eso, lo que quiero en primer lugar es agradecer enormemente el esfuerzo, el trabajo que se está haciendo en España, en todo el territorio nacional y especialmente aquí también en el País Vasco, para proteger, para ayudar, para apoyar, para acompañar y para valorar el riesgo de las víctimas de la violencia de género. España es un país modélico que está a la vanguardia mundial en lo que se refiere a la protección. Esa red de araña, ¿no?, de la que hablamos, de protección, por donde se va tejiendo esa seguridad de manera que no haya ningún fleco, no haya ningún agujero donde se escape. Y eso es gracias a la intervención tan extraordinaria y a la especialización que desde hace muchísimos años se está consiguiendo en las fuerzas y cuerpos de seguridad, tanto del Estado como las comunidades autónomas, como la policía local. Y además, aprovechando que está aquí el superintendente de Sevilla, que también soy de Sevilla, especialmente el grupo de policía local de Sevilla que está trabajando en la protección de las víctimas de violencia de género, tengo que agradecer enormemente esa profesionalidad y ese esfuerzo. Bueno, como tengo nada, ahora ya creo que 9 minutos o menos,
voy a intentar trasladar qué es lo que está pasando con la violencia de género aquí en el País Vasco y de qué manera podemos seguir avanzando en la seguridad de las víctimas. Todos los informes, los estudios científicos que hemos hecho desde hace tantísimo tiempo, respecto de los cuales España es pionero, es decir, no hay ningún país del mundo que gestione la estadística, o sea, poner negro sobre blanco qué está pasando en España con la violencia de género. España es un país modélico. Lo tenéis en la página web nuestra de poderjudicial.es, en el enlace al observatorio, todo tipo de informes estadísticos, estudios de jurisprudencia, estudios de todos los asesinatos que se han producido en España desde el año 2003, desde antes incluso de la Ley Orgánica 1-2004. Lo tenéis en la página y os invito a que lo examinéis y naveguéis también por las guías de criterios de actuación que nosotros dirigimos a la carrera judicial, cómo se debe tomar declaración a una víctima, cómo se debe abordar el acompañamiento de una víctima a lo largo del procedimiento. Todo eso puede servir muchísimo a todos los agentes que están trabajando tan cerca con las víctimas de violencia de género. En los datos del País Vasco, y muy telegráficamente, vemos cómo en los últimos años se ha incrementado el número de denuncias, casi más de 5.000 denuncias al año hay en el País Vasco, las víctimas también en torno a las 5.300. Es importante ver el porcentaje de condenas, cómo el sistema judicial está funcionando. El 94,7% de las sentencias que se dictan en el País Vasco en materia de violencia de género son condenatorias. Esto es importante porque significa que el trabajo que se está haciendo en los atestados de investigación, de instrucción, es un trabajo muy eficaz. El número de medidas adoptadas de protección, de alejamiento, de prohibiciones de comunicación alcanzan un 56%, y en cuanto a las víctimas de violencia por asesinato, de violencia machista, ha habido uno en 2020 y en el 2021 ha habido 2. ¿Cómo está el País Vasco respecto al total nacional? Está aquí la media. Está casi el segundo por la cola en cuanto, teniendo en cuenta la población, el número de asesinatos por violencia machista que se producen en España. Y estos datos, que son datos que tenemos desde el año 2003, se refieren a la violencia dentro de la pareja. Estamos estudiando también casos de asesinatos fuera de la violencia, fuera de la pareja, como los casos terriblemente famosos de Anna Kerr, etcétera, etcétera. Es decir, el porcentaje de asesinatos en el País Vasco está por debajo de la media nacional, y aquí lo podemos ver. Los casos que tenemos investigados en el observatorio y que han ocurrido aquí, han ocurrido en estas localidades, fundamentalmente, evidentemente en Bilbao, por el número de población. Curiosamente, en Donostia, en San Sebastián, no se ha producido ningún asesinato por violencia machista dentro de la pareja en estos años, desde el año 2003 hasta ahora. Aquí tenemos todos los indicadores, absolutamente todos, los indicadores de cada uno de los asesinatos, y es curioso, por ejemplo, ver cómo el mes donde se han producido más asesinatos a lo largo de estos años aquí en el País Vasco es octubre, cuando en realidad en la media nacional es julio. Domingo es el día donde se han producido la mayoría de los asesinatos. El 70% de los casos en el País Vasco, las mujeres continuaban su convivencia en el momento del asesinato. El lugar donde se comete el asesinato es el domicilio. Todos estos datos son indicadores importantes a la hora de valorar el riesgo. Lo que queremos es prevenir los delitos más graves, y esa es la función que tiene que hacer aquí la Ertzaintza, la Guardia Civil, valorar el riesgo para que no vuelva a ocurrir un asesinato de estas características. El Tribunal Supremo precisamente califica estas muertes como asesinato y no como homicidio porque aprecia la agravante, la alevosía convivencial. Cuando una persona está en su domicilio, en el ámbito de la pareja íntimo, no te esperas que tu propia pareja vaya a cometer ese delito contra ti y tienes tus mecanismos de defensa rebajados, ahí es cuando se producen esos delitos, y especialmente en el País Vasco en un 70% de las ocasiones vigente en la relación íntima, en la relación de pareja. Esa es la conducta alevosa. Dice el Tribunal Supremo que hay un momento de crisis, un momento de riesgo muy elevado, que es cuando la mujer decide dejar la relación, precisamente por esa continuidad en el maltrato,
y el agresor no asimila que esa mujer sea capaz de dejar esa relación. Ese es un momento de riesgo importantísimo que lo sacamos de los datos de las sentencias que se dictan en España. Y en segundo lugar, cuando la mujer decide tener otra relación diferente a la del agresor, ese es un segundo momento de un riesgo enorme de sufrir. También hay momentos importantes en los momentos de divorcios, cuando se está tramitando en los juzgados, los divorcios, las custodias, momento de entrega de los niños también, según estamos viendo en los estudios, son momentos muy complicados. En España, en general, la inmensa mayoría de las víctimas son españolas, en un 65% también. En el País Vasco en un 62%, y respecto de las extranjeras, la nacionalidad que tienen suelen ser o nigerianas o rumanas. Ocurre lo mismo con los agresores, es decir, la inmensa mayoría de las mujeres asesinadas son españolas y la inmensa mayoría de los agresores son españoles. Es verdad que hay una sobrerepresentación respecto de los extranjeros, es decir, la mujer extranjera es especialmente vulnerable. Y hemos conseguido sacar también factores de vulnerabilidad de mujeres. Las mujeres madres son también más vulnerables. Son de las asesinadas por violencia machista en España, el 75% era madre y, en su mayoría, de niños menores de edad. Hay factores de vulnerabilidad por territorios. En las poblaciones de menos de 100.000 habitantes se produce el 75% de los asesinatos. Esto es importante valorarlo luego a la hora de valorar personalmente el riesgo de cada una de ellas. ¿Qué es lo que más nos preocupa? Lo que más nos preocupa y lo que no nos podemos permitir. Que una mujer que haya pedido ayuda, una mujer que haya denunciado, tenga que morir asesinada. Y es lo que más nos preocupa en los órganos judiciales, también en la Fuerza de Cuerpo de Seguridad, todas las personas que trabajamos con las víctimas de violencia, porque eso es lo que tenemos que evitar. Porque lo que tenemos que conseguir es que toda la ciudadanía confíe en nosotros, que confíe en que denunciando va a estar su seguridad protegida al 100%. En ese sentido, nosotros hacemos un estudio muy pormenorizado de cada uno de los asesinatos que se han producido con denuncia previa y con o sin orden de protección en vigor. Lo que más preocupa a la Fuerza de Cuerpo de Seguridad son las órdenes de protección, porque es su responsabilidad, su vigilancia. Y en ese sentido, nosotros hemos sacado una serie de fichas en todos asesinatos ocurridos aquí, en el País Vasco, en los que había una orden de protección. Creo que son 4 solamente, 3 o 4. En este caso ocurrió en el año 2005, hace ya tiempo, en Durango, en el que hubo luego una condena. Me gusta luego hacer toda la investigación, no quedarnos solo en el asesinato, sino ver dónde acaba ese asesinato, cómo se está aplicando la legislación en España, cómo los tribunales están condenando estos hechos. No queremos que haya impunidad en estos hechos delictivos tan graves. El otro fue en Vizcaya, también hubo una orden de protección, en Bilbao, aquí en Bilbao hubo una orden de protección y claro, evidentemente una denuncia previa. Quebrantó el agresor, el asesino quebrantó esa orden de protección. En algunas ocasiones incluso vemos en prensa que es la propia víctima la que permite o la que facilita volver otra vez a la convivencia, incluso provocando el propio agresor un quebrantamiento de la orden de alejamiento. Ya el Tribunal Supremo nos ha dicho por activa y por pasiva que la mujer que consiente un quebrantamiento no incumple ninguna orden judicial, no debe haber una atenuación de la pena al quebrantador porque lo consienta la propia víctima, y ella no tiene ninguna responsabilidad por consentir un quebrantamiento. Este ocurrió en Baracaldo también en el año 2010, también con orden de protección. Él fue detenido y condenado por asesinato, incluso 32 años. Acabó en 1 minuto, y 10 meses de prisión. También condenado por violencia habitual, y el último, en Hernani, es el más reciente, en el año 2011, también con una denuncia previa, y en Bilbao también en 2011 ocurrió. Terribles, ¿no? Hechos muy condenables, hechos terribles respecto de los cuales sufrimos todas las personas que trabajamos cerca de las víctimas, y desde luego más las personas que las han tratado, y sobre todo los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Desde el año 2011 hasta ahora no ha habido ningún asesinato aquí, en el País Vasco, con una orden de protección en vigor. ¿Qué quiere decir? Que
las fuerzas y cuerpos de seguridad que están actuando aquí, lo están haciendo bien. Estamos trabajando muchísimo en la especialización y en la formación de estas personas y desde luego tenemos que continuar en ese sentido. Para terminar, no hemos contabilizado desde el año 2013 hasta ahora ningún asesinato de niño por violencia machista, es decir, niño o niña, asesinados para provocar el mayor dolor que se puede provocar a una mujer, que es que maten a tu hijo. Eso ocurre en España. Aquí en el País Vasco no hemos contabilizado ninguno desde que llevamos contando, que es desde el año 2013. Y para terminar, 30 segundos. La herramienta más eficaz en materia de seguridad que estamos utilizando en España y que está siendo imitada en países de nuestro entorno, de Europa, son los dispositivos electrónicos. Fijaos en el País Vasco, desde el año 2017 hasta ahora, cómo se está aumentando exponencialmente el número de los dispositivos, y en todas las provincias. Ya en 2022 todavía tenemos un récord en España, tenemos casi 3.000 dispositivos impuestos ahora mismo. Vuelvo a agradecer, para terminar, el esfuerzo que se está haciendo con los dispositivos electrónicos, que cada vez que hay una incidencia, un acercamiento, las fuerzas de cuerpos de seguridad competentes tienen que acudir a ver qué está pasando. Es una garantía también y para la mujer, porque se siente mucho más protegida, y es una herramienta que los órganos judiciales están utilizando muchísimo y que es un gran éxito, ya que no hemos tenido ningún asesinato de una mujer con un dispositivo implantado. Gracias por vuestra atención y muchas gracias sobre todo por el trabajo que se está haciendo en violencia de género y especialmente aquí en el País Vasco. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Lola, tuya es la palabra. 12 minutos. Me avisas, me igual avisas. 13, 14 como... Nada, me avisas. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, pues igualmente agradecer la invitación a participar hoy aquí. Por parte de la Guardia Civil es todo un honor el estar compartiendo este espacio y esta mesa de debate, sin duda alguna. Y quería incidir en lo que decía mi compañero Óscar anteriormente cuando me presentaba, ¿no? En España, en Guardia Civil, desde el año 1995 empezamos con la creación de unos equipos que se llamaban EMUMES, equipos mujer menor, y que porque ya entonces nos dimos cuenta de la especial vulnerabilidad que tenían mujeres y niños frente a determinadas tipologías de delito. Todo ello fue previo a cualquier normativa española que ha venido posteriormente y que ha dado forma y ha dado fuerza a estas iniciativas que llevamos ya desde el año 1995. Y desde ese momento, ¿cómo hemos ido evolucionando y qué es lo que estamos haciendo actualmente para conseguir que esta violencia contra mujeres y niños aminore? Bien, en primer lugar, tratarlo desde una forma por completo integral. Cualquier unidad de atención y seguridad ciudadana va a atender a cualquier víctima de estos delitos y va a conocer de estos delitos, pero además se constituyen unidades especializadas que les puedan atender de una forma más personalizada, porque ese es el segundo punto fundamental en nuestro labor diario, el personalizar la atención para cada persona. Nadie es igual y todo el mundo merece entender sus derechos y saber a qué se expone o no se expone en cada momento, y eso para nosotros sin duda alguna es fundamental. Pero además en la protección, el seguir protegiendo a estas personas una vez hayan denunciado o una vez hayan comunicado su situación, y por supuesto en la investigación posterior de cualquier delito que pueda acontecer. Y todo ello además, fíjense que por el despliegue que tiene Guardia Civil nos encontramos presentes en unos núcleos de población en los que no hay ninguna otra fuerza policial. En el 70% de los municipios en los que nos encontramos no hay ninguna otra fuerza policial. Somos el único referente de las víctimas en muchas ocasiones. Estadísticamente, y así lo sabrán desde el observatorio también, las mujeres que viven en poblaciones de menos de 2.000 habitantes, que es territorio de Guardia Civil, son las que menos denuncian, por varias cuestiones, por la vergüenza, por un miedo, porque no tienen un acceso a recursos como puedan tenerse en otras poblaciones mayores, porque ellas no tienen a lo mejor un trabajo en el que sustentar una vida posterior.
Esas víctimas son un objetivo fundamental para nosotros y consideramos que son una prioridad a la que tenemos que sin duda hacer frente en cada momento. ¿Y qué hace Guardia Civil para atenderle? Bueno, pues hemos constituido desde el año 2021 un plan de acción específico de Guardia Civil para tratar cualquier tipo de violencia sobre la mujer, atendiéndonos ya al concepto del Convenio de Estambul, que amplía el concepto de violencia más allá de la violencia de género y más allá de la violencia doméstica a otros tipos de violencia, como pueden ser los matrimonios forzados, que lamentablemente son noticia últimamente por el caso de las dos mujeres que residían en España y que tenían origen pakistaní y que han sido asesinadas finalmente. También cualquier tipo de trata de seres humanos, una esclavitud que actualmente sigue existiendo y con la que no podemos, por supuesto, estar en connivencia en ningún momento, y todos estos tipos de violencia se recogen también en nuestro plan. Nuestro plan tiene hasta 20 medidas recogidas en 4 ejes, un eje más estratégico en el que se alinea toda la institución, un eje en el que se establecen unos procedimientos y se adecúan organizativamente las unidades para poder hacer frente a este tipo de violencia, la formación. Para nosotros es fundamental la formación y la sensibilización. Tenemos hasta 4 escalones diferenciados en formación. Una, en las academias. Todos los guardias civiles y todas las guardias civiles conocen de estos delitos y saben cómo afrontarlos. Pero además tenemos un curso específico de policía judicial en el que se especializan más. Y además tenemos los cursos para los EMUMES, los equipos mujer menor que antes les comentaba, y aquellas personas que se vayan a encargar de una forma más específica de la trata de seres humanos, tanto para la explotación laboral como para la explotación sexual. Por último, a todas las personas que hacen su formación, por supuesto, como no puede ser de otra manera, unos cursos de actualización de forma periódica para que conozcan cualquier tipo de novedad, tanto normativa como procedimental, que se puedan estar ocurriendo. Y nuestro plan de actuación se incardina, como no puede ser de otra manera, con el Pacto de Estado, que creo que es un hito en el que todas las fuerzas políticas se pusieron de acuerdo en establecer estas medidas, estos ejes de lucha contra la violencia sobre la mujer y que afecta también a los menores. En concreto, los ejes del Pacto de Estado que más afecta a Guardia Civil son el primero, que trata sobre la sensibilización y la comunicación, y aquí nuestro esfuerzo radica fundamentalmente en hacernos visible a la ciudadanía, de forma que a través de nuestro plan director estamos en centros escolares, no solamente para los niños, sino también para los educadores y para los progenitores de estos niños, y darles a conocer cuáles son los modelos de violencia a los que los menores se están enfrentando actualmente, modelos de violencia que debe de ponernos en alerta, porque creo que la evolución debe ser algo a tener en cuenta porque no está siendo favorable en estos momentos. También tenemos campañas con organizaciones como ANAR, que es una organización que tiene un teléfono 24 horas con menores a los que se pueden dedicar y atender cualquier menor que se sienta víctima de una violencia. Y hemos implementado con ellos la herramienta Safe School, para que los niños desde el propio colegio puedan ponerse en contacto y denunciarnos cualquier situación. Campañas como las de No te calles o cualquier otro tipo de campañas. A este respecto, actualmente estamos con 3 campañas que nos hacen especial, no ilusión, porque ojalá no pudiéramos hacerla, pero que nos resultan especialmente interesantes, que son contra la trata, contra los matrimonios forzados y contra la sumisión química. Creo que es, y más que ahora se acercan épocas en las que muchas localidades van a tener fiestas, que es un caldo de cultivo importante para todo tipo de agresiones sexuales, violaciones y violencia similar de violencia sexual en general contra mujeres por sumisión química. Y en este sentido, apuntar algo que a lo mejor mucha gente se le escapa. Para la sumisión química no es necesario que el que va a ser agresor o los agresores realicen cualquier acto para que esa persona, sin saberlo, tome una sustancia que le quite la conciencia. No, para nada.
con que la persona ya haya bebido o se haya drogado por sí misma, al cometer una agresión sobre ella ya se va a considerar sumisión química. Creo que es importante que todos conozcamos esta circunstancia y la sepamos, y a lo mejor en la ciudadanía no se tiene claro esta circunstancia y muchas veces no denuncian simplemente porque a lo mejor no tienen conocimiento de estas cuestiones. El segundo de los ejes era la respuesta institucional, y en este sentido, con nuestro propio plan, creo que hemos dado una respuesta adecuada. Además, hemos generado desde el mes de enero los equipos Biogen en el ámbito de la seguridad ciudadana, con lo cual hemos redoblado el personal especializado que se dedica a la violencia la violencia que se ejerce contra mujeres y menores. Estamos en contacto con asociaciones también que luchan contra la trata, como APRAN, pero también con otras que a lo mejor son orientadas a personas que tengan capacidades diferentes, como pueden ser algún tipo de dislexia o algún tipo de diferencia intelectual. En este sentido, seguimos trabajando y adaptando nuestros procedimientos institucionales para conseguir erradicar la violencia. El tercer eje, perfeccionar la asistencia. Y en este sentido, algo que nos llena la verdad de orgullo, que es el haber conseguido traducir cualquier tipo de diligencia y cualquier tipo de instancia que tenga que trabajar la víctima a lenguaje fácil. No solamente para aquellas personas que cuentan con capacidades diferentes, sino también para inmigrantes, para menores o gente que a lo mejor su nivel cultural no le permita entender algún tipo de diligencia más legalista que le complique el conocimiento de sus derechos. Bueno, pues los tenemos todos traducidos desde el año 2015 y creo que es un hito también a tener en cuenta. Pero además tenemos también asistencia para aquellas personas que tengan algún problema auditivo y de comunicación, con lo cual nuestro auxilio actualmente es absoluto. Incluso contamos con una sección de apoyo para atender aquellos casos en los que las víctimas sean niños menores de 7 años o personas con capacidades diferenciadas. ¿Por qué? Porque está claro que estas personas, su manifestación está cargada de connotaciones que a lo mejor a personas que no sean especialistas en ese tema se le pueden escapar. Un niño con menos de 7 años, su forma de expresarse, lógicamente, no va a ser igual que la de un joven, que la de un adolescente o incluso que la de un adulto, y hay que tener en cuenta. Actualmente, esta sección de análisis del comportamiento delictivo es todo un referente a nivel mundial y desde luego, los juzgados siempre cuentan con sus informes porque son bastante referentes. El punto quinto, y ya solo me queda uno más, el punto quinto es la formación. Lo he avanzado anteriormente, tenemos hasta 4 escalones diferentes, pero es que además tenemos una teleformación perenne en nuestra intranet que nos permite estar actualizados en esta temática, e incluso para aquellos ya que hayan trabajado durante muchos años en esta materia, cursos de expertos universitarios que compartimos con magistrados y fiscales, y es una forma de hacer networking muy importante para nosotros. Y por último, el visualizar y atender las diferentes formas de violencia sobre la mujer. Y creo que eventos como el de hoy lo ponen de manifiesto, la importancia de que se conozca, la importancia de que se sepa, y que el abanico es mucho más. No quedamos solamente en los casos de violencia de género, que por supuesto son importantes y relevantes, pero existen otras formas de violencia sobre la mujer a las que tenemos que atender y así comportarnos. Por último, decir como dato que actualmente desde Guardia Civil se hace el seguimiento a casi 29.000 casos, están activos en el sistema Biogen, que es un sistema de coordinación a nivel nacional para los casos de violencia de género, y esto supone el 40,8% del total de los casos. Somos el cuerpo policial de los que formamos parte del sistema Biogen que más casos estamos siguiendo actualmente en Biogen. Y sin más. Muchísimas gracias. Ana. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. No sé cómo he ido de tiempo. Muchísimas gracias porque eres muy disciplinada. Lo has clavado. Lo has clavado, fenómeno. Bueno, pues ahora pues me toca a mí, ¿no? Bueno,
La Ertzaintza está inmersa en esta sociedad como policía integral de Euskadi y lo que busca es promover la paz, la convivencia, la seguridad y el bienestar de las personas. Bueno, esa es nuestra misión. Pero en realidad también vemos las cosas de diferente forma. La Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, su artículo 31, dice que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado deben tener unidades especializadas. Bueno, pues en la Ertzaintza se ha decidido que toda la Ertzaintza va a tener formación, especialización. Desde el curso básico hasta los cursos de ascenso, todo el mundo va a tener especialización, formación, cada cual en su ámbito de competencia, desde luego. También dice el 31.2 que las policías locales tienen que colaborar, cooperar con las fuerzas y cuerpos de seguridad también del Estado, y en la Ertzaintza se ha decidido que vamos a buscar la coordinación, los protocolos de coordinación en plano de igualdad, atendiendo a las idiosincrasia de cada cuerpo policial y a la plantilla que tengan, ¿no? Y es el 31.4 el que da carta de naturaleza para que podamos hacer lo que estoy comentando, eso sí, para hacer más efectiva la protección, ¿no? Con esa finalidad estamos ahora inmersos en este programa informático que le llamamos EVA, Etxekoen eta Emakumeen Babesa, Protección contra la Violencia Doméstica, Violencia de Género, y lo que busca la Euskal Policía busca la integración y cooperación de todas las instituciones para conseguir la necesaria coordinación en los servicios que ayuden a optimizar recursos y proteger eficazmente a cada víctima. Bien, esto es el objetivo principal de EVA. Ahora mismo estamos en la primera fase, que es esa gestión compartida entre Policía Local, Udaltzaingoa, que se dice aquí, y Ertzaintza, pero el segundo estadio, el segundo estadio sería tener acceso, pues, Judicatura, Fiscalía, Osakidetza, Emakunde, en fin, todos aquellos organismos que tienen algo que decir con la violencia doméstica, violencia de género. El objetivo es claro, el objetivo es conseguir información para proteger incluso a las víctimas que aún no han puesto denuncia. Esa es nuestra finalidad. Este expediente EVA es una herramienta informática que aglutina todo el historial de un caso VDVG ordenado de forma cronológica en diferentes tareas y por núcleo familiar. Esto, que sea por núcleo familiar, independientemente de la cantidad de víctimas de violencia doméstica o de género, es el complemento perfecto a la EPVR, la escala de predicción de Etxeburua que aplicamos en la Ertzaintza, porque nos da idea del ambiente de violencia que se vive en esa familia. Pero no todo es tener una buena herramienta, desde luego. La herramienta es simplemente eso, una herramienta. Hace falta dedicación, implicación, habilidad. Y, bueno, lo que buscamos, ya he comentado que dentro del mismo expediente vemos violencia doméstica, violencia de género, que el expediente se denomina EVA, tenemos la herramienta de valoración de riesgo que está avalada científicamente. Con cada nivel de riesgo hay unas medidas de protección obligatorias y otras opcionales, y evidentemente lo que nos importa son las víctimas. Por lo tanto, se les pregunta a las víctimas cómo va la gestión, cómo se sienten con la Ertzaintza. Dos colectivos. El colectivo 1, aquellas mujeres que están menos de un mes con la Ertzaintza, y el colectivo 2, aquellas mujeres que llevan más de 6 meses con la Ertzaintza. Obviamente, las preguntas son diferentes. Y estamos orgullosos también de decir que hacemos auditorías internas cada año y externas cada 2 años, habiendo conseguido el certificado de calidad de AENOR desde el año 2008, cosa que mantenemos. Bueno, lo que buscamos, coordinación, más allá de la colaboración y cooperación, seguridad, incluida la prevención y protección, el dimensionamiento de las plantillas entre los diferentes cuerpos, policías municipales y Ertzaintza, es la que hace que nos complementemos de tal forma que no quede una víctima sin atender, y el compromiso es ese, la reciprocidad. La Euskal Policía está compuesta por Ertzaintza y Policía Local, Policía Municipal, y nuestro compromiso es ese, dar la mejor protección posible a las víctimas. Como referente, a la hora de establecer unos criterios, se ha adoptado el procedimiento que tiene la Ertzaintza, más que nada en base a los resultados que se han obtenido, ¿no? Desde el año 2011, desde septiembre de 2011 hasta el día de hoy,
ninguna mujer víctima de violencia de género protegida por la Ertzaintza ha sido asesinada. No solamente las que ya tenían orden de protección, sino aquellas que también, sin tener orden de protección, están siendo protegidas por la Ertzaintza. Desde el año 2011, desde septiembre concretamente. Influyen un montón de factores, pero queremos pensar que también el trabajo coordinado de las diferentes policías tiene algo que ver. Bueno, aun cuando en sede judicial se produzca la absolución, digo bien, la absolución, o incluso el archivo, si el equipo instructor del expediente ve que hay caso VDVG, lo que va a hacer va a ser continuar con el caso abierto. Bueno, la protección policial no está exclusivamente supeditada a la posible decisión judicial, por lo tanto, mientras haya riesgo, se va a seguir protegiendo. Toda la información, absolutamente toda la información que va llegando es estudiada y como consecuencia hay una evaluación de riesgo, independientemente de cómo nos llegue la información. Es habitual que en el primer día haya 4 o 5 valoraciones de riesgo por personas diferentes. Muchas veces coinciden, otras veces no tanto. Lo lógico es que se vaya incrementando esa protección. Un caso habitual es un incidente en un domicilio. Al terminar la actuación policial hay una valoración de riesgo, por lo tanto se abre ahí el expediente. Si luego se le acompaña a comisaría para que ponga la denuncia, hay otra valoración de riesgo. Al finalizar el atestado, otra valoración de riesgo. Cuando llega de nuestras compañeras y compañeros de Guardia Civil o Policía Nacional información relativa al caso o antecedentes, hay otra valoración de riesgo. Si hay declaración de testigos, también, o sea que lo habitual es tener 5 valoraciones de riesgo en el primer día. Bueno, está implicada toda la estructura de la Ertzaintza, desde la patrulla de protección ciudadana hasta el equipo de investigación o de testados, pasando por el equipo de seguimiento de casos específicos que hay en cada ertzainetxea, en cada comisaría. Este equipo de seguimiento es el que va a llevar, por así decirlo, la responsabilidad de todo lo que es la seguridad de esta víctima. El equipo de seguimiento está ubicado exactamente en el centro neurálgico de toda la información en una comisaría. Quien instruye esos atestados siempre es alguien de jefatura. Si es un caso en curso o un sábado a las 10 de la noche, la persona que instruye es la jefatura de operaciones, que es la persona con máximo rango en un turno de trabajo, bajo quien está tanto investigación como el resto de patrullas de protección ciudadana. Y al día siguiente laborable instruye jefatura de unidad, o bien jefatura de investigación, o bien jefatura de protección ciudadana. Y quien es secretario o secretaria es del equipo de seguimiento específico, que es la persona que se constituye como referente en seguridad para esta víctima, con la que puede contactar siempre que quiera. Bueno, no se diferencia el tipo de violencia. Lo que nos hace proteger es el nivel de riesgo individualizado que tiene cada víctima. Esa es la que nos va a marcar qué tipo de medidas de protección vamos a aplicar y, por lo tanto, independientemente de que sea violencia doméstica o de género, vamos a tener ese marco común. Hablamos en el atestado tanto de víctimas de violencia de género como víctimas de violencia doméstica, como víctimas menores víctimas de violencia de género por convivencia. Estas son aquellas personas menores de edad que están a cargo de la víctima y que simplemente por haber vivido ese ambiente de violencia, pues bueno, pues ya son víctimas. Desde el año 2015 son víctimas directas de violencia de género, por lo tanto también susceptibles, también merecen protección. Hay otro tipo de diligencias, como es el riesgo de violencia vicaria, y aquí lo que hacemos, por no extenderme, es ante unos indicadores, le decimos a su señoría que tenemos esos indicadores de posible riesgo de violencia vicaria y, por tanto, como la Ertzaintza no tiene una herramienta de evaluación de riesgo científica o avalada por la universidad en ese sentido, le pedimos que, si estima oportuno, el equipo forense que era conveniente, pues bueno, pues a ver si puede hacer un informe y, en su caso, que nos lo remita para adaptarlo a las medidas de protección que tenemos en marcha.
Lo mismo pasa con la posible tendencia suicida de la persona agresora. Sabemos que en muchos casos estas personas van anunciando que se van a suicidar, pero antes acaban con la vida de su pareja. Por lo tanto, exactamente lo mismo. Hay unos indicadores que nos dicen que hay ese riesgo y le informamos a su señoría. A su señoría le informamos siempre de la evaluación de riesgo y esta evaluación de riesgo, como he dicho, le mandamos la última que tenemos antes de mandar el atestado. Puede ser, muchas veces va a ser la iniciaria, la preliminar, la que ha hecho la jefatura de operaciones y otras muchas veces va a ser la que ha hecho el equipo específico de seguimiento de VDVG. Pero siempre mandamos esa evaluación de riesgo al juzgado. Nuestro centro es la víctima, ¿cómo no? Es esencial para la evaluación de riesgo, muy importante. Se tiende siempre a maximizar la protección. Por lo tanto, siempre se tiende a darle total crédito a la víctima. Total crédito. No se pone nunca en entredicho. La entrevista con la persona agresora busca 3 objetivos. Primero, ayudarnos a hacer mejor la evaluación de riesgo. Después, informarla a esa persona de los servicios asistenciales. Y, como último, pues bueno, advertirla, decirle cuáles pueden ser las consecuencias de un quebrantamiento en caso de que hubiese una orden de protección. He dicho antes que preguntamos a las víctimas y quien pregunta es Satevi, es una empresa totalmente ajena a la Ertzaintza, servicio de atención 24 horas y la calificación que estamos obteniendo ya desde el año 2011 es de más de 8,5 sobre 10, tanto en el colectivo 1 como en el colectivo 2. Colectivo 1, aquellas mujeres que tienen menos de un mes, llevan menos de un mes con la Ertzaintza, colectivo 2, aquellas que llevan más de 6 meses. Bueno, estos datos son, ya para terminar, son simplemente un pequeño reflejo de lo que teníamos el miércoles 11 de mayo a las 9 de la mañana, que es cuando saqué los datos. Esto, obviamente, a las 9 de la mañana son estos datos y a las 9:30 probablemente sean otros. Y a las 10 otros diferentes, porque ya he dicho que hacemos tantas valoraciones de riesgo como información nos va llegando. Aquí lo que podemos ver es, por ejemplo, que hay 3.706 personas con orden de protección judicial y, sin embargo, las víctimas que atendemos, en ese momento eran 5.643, prácticamente 2.000 sin orden de protección judicial que se está atendiendo. Vemos que hay 68 personas con riesgo especial, que hay 62 pulseras, que por cierto sí que es cierto que es la medida de protección más eficaz que hay. Yo no conozco un solo caso desde que se plantó en el que llevando el track, bueno, los aparatos correctamente instalados, el agresor haya cometido contra la pareja, contra la mujer. Bueno, con escolta tenemos ahora mismo 55 personas, 35 son escoltas permanentes y 20 son escoltas esporádicas porque el agresor está en prisión y cuando sale se vuelve a activar. Bueno, medios tecnológicos, contravigilancia, en fin, estos son simplemente datos y no me quería extender demasiado. Y sin más, hasta aquí creo que he sido puntual y lo que ahora procede es abrir un pequeño turno de preguntas. Pues si alguien se anima, pues estamos a disposición cualquiera de los 3. Bueno, voy a abrir yo un poquito el debate, ¿no? Sí. Bien. Como vemos, la integración o la interconexión se produce en momentos concretos, en momentos muy concretos. Sin embargo, el riesgo va variando dependiendo de la información que nos va llegando. Aparte que también tenemos los casos de, bueno, aunque se haya archivado judicialmente un caso, seguimos protegiendo. Si se le ha absuelto a esa persona que presuntamente era agresora, pero vemos que hay riesgo, vamos a seguir protegiendo. Entonces, no es que case demasiado, porque la filosofía quizás es un poco diferente, pero cuando se da la circunstancia de que alguna de las víctimas va
aunque sea de vacaciones, a cualquier otra demarcación, cualquier otra provincia, siempre mandamos la ficha indicando cuáles son las medidas de protección, cuáles son los datos básicos, los datos, obviamente, los de filiación, cuál es el nivel de riesgo, nuestro nivel de riesgo, que son 4, básico, moderado, alto y especial, y si tiene o no tiene escolta. A veces esa escolta también es con auxilio del Poder Judicial, con el juzgado, que a veces nos dice que le pongamos también escolta. Por lo tanto, toda esa información se traslada al cuerpo competente en el domicilio, en la demarcación a la que vaya a ir la víctima. Esa es la forma de integrarnos y, bueno, sí que es cierto que ya está prácticamente finalizada ya la forma de interconexión, y yo creo que en breve, yo creo que en este año veremos ese resultado con esas pequeñas variables o diferencias, ¿no? Porque, claro, puede ser que cuando se interconecten con total eficacia los dos sistemas, haya casos en los que si se va a mirar, igual en SIRAG, no tiene orden de protección, y encima la persona presuntamente agresora ha resultado suelta y, sin embargo, en la Ertzaintza se sigue protegiendo. Entonces, esas pequeñas diferencias hacen eso, que la comunicación tenga que ser ad hoc. No sé si he respondido. Yo tenía aquí una pregunta para María Ángeles. ¿Qué papel juega el Poder Judicial en la coordinación institucional para la protección de las víctimas de violencia de género? Óscar, muchas gracias. Creo que ahí había una pregunta para... Sí. Yo contesto después. Perdona, no te había visto. Nada, buenos días. Bueno, la pregunta va para cualquiera de los ponentes, ¿no? Es verdad que para proteger eficazmente se necesitan recursos humanos para garantizar esa protección efectiva, ¿no? Pero ¿qué pasa con la protección de los perros de protección? Vamos a ver, es una escolta que se le puede asignar a la mujer, que le puede dar una autoestima impresionante y ni siquiera se recoge en la Ley 5/2018 de perros de asistencia. O sea, yo conozco casos de víctimas de violencia de género que tienen perros especialmente adiestrados para esa protección y ni siquiera pueden entrar con ellos porque no son perros de asistencia en la ley para recibir esa protección por ese can. Simplemente quería saber si se lo han planteado para implementar ya no solamente efectivos humanos, sino perros que pueden garantizar una protección muy eficaz a estas mujeres víctimas de violencia. Muchas gracias. Hola. Yo. Perfecto. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, perdón. Pues efectivamente hoy por hoy no están reconocidos como tal, pero yo creo que el problema es que nosotros tampoco tenemos la competencia más allá que a lo mejor proponer esa opción que por supuesto recogeremos y valoraremos positivamente y propondremos, porque como decía antes, una de las cuestiones que tenemos siempre en mente es los contactos con el tercer sector, entre los que probablemente haya una asociación que se encargue de adiestrar perros de una forma específica para ellos y desde Guardia Civil estamos siempre o bien buscando gente que pueda ayudarnos o abiertos a que cualquiera venga a hablar con nosotros y nos haga una propuesta de este tipo, porque todo lo que redunde en la protección de las personas y en concreto de los colectivos vulnerables a nosotros nos parece fenomenal. Así que con esto le abro la posibilidad de que si quiere contactar con nosotros y decirnos esta asociación se encarga de esto, por nuestra parte encantados de hacernos cargo. Pues se la haré llegar sin ningún tipo de problema, sí. Pero es que es triste que incluso las comunidades autónomas, con la delegación de competencias que tienen, no permitan que entre, por ejemplo, un perro de asistencia para personas con discapacidad visual y no para una mujer víctima de violencia de género a un restaurante o a cualquier otro sitio que sea menester, ¿no? Pero perfecto, muchas gracias. A usted. Bueno, yo, desde luego, la propuesta no es para estudiarla, desde luego. En la Ertzaintza tenemos la grandísima ventaja de que el Gobierno vasco pone dinero encima de la mesa para que las mujeres estén protegidas con escoltas privados.
Entonces, hasta ahora no había tenido ocasión pues, de valorar esa propuesta. Quizás sea algo que debamos estudiar. No sé cómo lo ves tú también. Sí, María. bueno, además yo sé que he tenido ocasión de ver algunos proyectos que se han utilizado en alguna comunidad autónoma, más bien como muy bien dices, como reparación, porque ya no solamente seguridad, sino como reparación del daño psicológico que esa mujer está teniendo y para que ella se sienta protegida, independientemente de que luego tenga otros sistemas de protección, pues ya de las fuerzas y cuerpos o lo que sea, ya como efecto reparador, la verdad es que está dando un resultado magnífico. En ese sentido, creo que en Murcia, creo que recordar, hubo un proyecto que tuvo muchísimo éxito y desde luego desde el observatorio lo hemos apoyado siempre al 100% porque nos parece una herramienta muy, muy eficaz para la víctima. Ahí, sí. Ahí tenemos otra pregunta. Hola, buenas. Muchas gracias por la exposición de los tres. Realmente muy oportuna y a mí me ha encantado. Yo quería comentaros una cuestión sobre el tema de las pulseras telemáticas. Habéis hablado de que es una herramienta que está funcionando, que se aplica y que inclusive pues, cuando se han implantado este sistema ha habido una disminución de mayores riesgos. Yo la experiencia que tengo en algunos casos que he conocido es que estos dispositivos lo que han dado lugar en algunas ocasiones, en concreto el Cometa, que es el centro coordinador, al final se han generado nuevos expedientes por quebrantamientos. Me consta que los cuerpos policiales en algunas ocasiones tenían que acudir sistemáticamente, incluso la víctima me comentaba que la víctima, la persona que estaba protegida, como también tiene el sistema que le avisa a ella, pues me hablaba de que entraba en un desasosiego cada vez que saltaba y no sé si se ha ido mejorando o qué evolución tiene el sistema como medida de protección. Bueno, le puedo contestar porque como trabajo en un juzgado de violencia sobre la mujer, el número 3 de Sevilla, todos los días me desayuno por la mañana con un montón de incidencias de Cometa de todas las pulseras que tenemos. Por eso he agradecido mucho la labor que se hace porque es realmente difícil. Y en algunas ocasiones es cierto que el propio agresor intenta molestar a la víctima haciendo quebrantamientos de 1 segundo, de 2 segundos, tal. En esos casos puedo asegurar que por la experiencia que tengo en los juzgados, cuando hay quebrantamientos así voluntarios o de mucho tiempo o incluso separaciones del dispositivo o que no carga el dispositivo, que también la manipulación del propio dispositivo es un delito de quebrantamiento, en esos casos los jueces lo que suelen imponer es una medida mucho más restrictiva de la libertad como es la prisión preventiva. Eso es así. Pero es cierto que la tecnología va cambiando, evidentemente va evolucionando y en los últimos años ha habido una sustitución de los antiguos por unos nuevos, pues con el sistema 4G, en fin, de manera que al principio estas dificultades que había de falta de conexión, de falta de cobertura en algunos pueblos, ¿no? A lo mejor los pueblos muy pequeños en los que no puede haber una distancia de 500 metros entre uno y otro, es prácticamente imposible. Por eso en los juzgados lo que se hace es imponer otro tipo de medidas. Pero es cierto que de hecho exponencialmente se está viendo, desde el Consejo estamos haciendo un gran esfuerzo en formación, sobre todo de jueces, fiscales y de abogados, para que lo pidan. Y bueno, tenemos, he dicho 3.000, pero son como 2.800 y pico impuestos a día de hoy en España, ¿no? Y yo creo que está siendo una herramienta muy eficaz. Ha sido imitada por Francia, o sea, Francia, el año pasado, que vinieron a ver cómo lo estamos haciendo aquí en España, y me consta que, bueno, pues está teniendo muchísima aceptación. Hay esos problemas que implican un mayor esfuerzo por parte de los órganos judiciales y por parte de la policía también, por supuestísimo, pero yo creo que merece la pena y que la mujer se siente más segura. Por lo menos la experiencia que nosotros hemos tenido y también en las encuestas de satisfacción que hace el propio grupo Cometa, parece que las mujeres se sienten más seguras y es un mecanismo eficaz. Evidentemente no hay nada perfecto, pero cuando un quebrantador es quebrantador reincidente, normalmente lo que se hace es imponer la pena de prisión preventiva. Lola.
Bueno, incidir en lo que ha dicho. Además, en nuestro caso es que es especialmente preocupante por lo que comentaban, ¿no? Que estamos en demarcaciones muy pequeñas, en poblaciones muy pequeñas, y no es lo mismo mantener una distancia de alejamiento en una ciudad, en una gran capital, que en un pueblo en el que realmente es que si vas a comprar al único supermercado que existe, pues es fácil que en algún momento exista una alarma. Pero también es verdad que las mujeres, pese a que se ponen en alerta en un primer momento cada vez que el dispositivo suelta una alarma, en el fondo saben que les da cierta tranquilidad porque les permite estar en esa alerta, que en otros casos no sabrían qué pasa, y a lo mejor da más desasosiego a la larga el no saber dónde está la otra persona que el tener un cierto control. Yo creo que la experiencia sí que está siendo positiva, y los nuevos dispositivos implementan de una forma importante todos aquellos errores que se cometían anteriormente. Sí, discúlpame, Lola, solo un segundo. No podremos contar nunca las mujeres que salvan su vida gracias a la intervención y gracias, por ejemplo, a los dispositivos, pero un caso que pasó en Sevilla y en muchísimos sitios, pero a mí me pasó en mi juzgado, de una señora que se levantó por la mañana, era muy mayor, dejó el dispositivo en la mesa, se estaba duchando, y en ese momento el agresor empezó a correr. La alarma saltó y la Policía Nacional tardó 10 minutos en llegar. Cuando llegó la tenía sobre la cama con la almohada puesta encima de la cara y salvó su vida. O sea, ese fue un atestado que yo pude ver. Habrá muchísimos atestados como estos en toda España, ¿no? Esa inmediatez que tiene el que pueda actuar la policía en ese quebrantamiento es muy importante. Por eso es una herramienta que nosotros impulsamos y bueno, es muy, muy eficaz. Lo que yo sí quiero recalcar es que es tremendamente eficaz. Sí. Tiene un poder disuasorio increíble, muy bueno. Yo la califico como la medida de protección más eficaz que existe. Sí que es cierto que es un poquito impopular tanto en el juzgado como en los cuerpos policiales, porque las alertas y alarmas que genera te hacen movilizarte. Y en el juzgado hay muchas veces que esas alertas y alarmas no tienen la certeza de que puedan constituir un quebrantamiento. Pero lo que es innegable es que es eficaz. Entonces, pues sí que es cierto que también puede que esas alertas y alarmas pues le sobresalten a la víctima, ¿no? Pero también le da esa capacidad de reacción para autoprotegerse. Entonces, para mí, vamos, es una medida excepcional que intentamos impulsar. No hay que olvidarnos que la siguiente medida que contemplamos en la Ertzaintza es poner escolta, y eso, si cabe, todavía restringe más la libertad que el llevar la pulsera a los sitios donde tú quieras, ¿no? Yo creo que es una excelente medida. ¿Más preguntas? Bueno, yo les recuerdo que estamos grabando estas ponencias, cada una de las charlas, y las iremos subiendo a las redes sociales por si ustedes las quieren volver a ver de nuevo. Pues vamos finalizando. Muchas gracias por sus palabras, sobre todo también por su experiencia y por acompañarnos en esta jornada. María Ángeles Carmona, Lola Jimeno y Javier Óscar Fernández. Eskerrik asko. Gracias.